¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Gustavo Lacerna. Ahora vamos a hablar del tema huelga en el Seminario de Relaciones Colectivas. Este es un tema del que ya hemos podido ver bastante los que tenemos algunos años. Pero ¿qué cosa es la huelga en realidad? ¿Qué cosa busca la huelga? ¿La huelga busca realmente un acercamiento o es un elemento que nos permite tener una mejor posición de negociación frente a una negociación colectiva? Esos son algunos temas los que vamos a ver ahora. Unidad 3, Derecho colectivo del trabajo, sector público, 3.1, huelga. Fines, requisitos legales, modalidad, la huelga en los servicios esenciales, efectos, ilegalidad e improcedencia. La huelga, ¿qué cosa es? Acá vamos a poner algunos conceptos. La huelga es una suspensión del trabajo, que tiene que ser acordada mayoritariamente por los trabajadores, los que van a irse a la huelga, de manera voluntaria y pacífica. Esta medida se hace efectiva en los hechos con el abandono del centro de trabajo, es decir, tomamos la decisión como trabajadores de no presentarnos al centro de labores. Eso es en estricto a la huelga. ¿Y cuáles son los efectos de esta paralización? Que no haya actividad productiva en las empresas, que no haya atención al público en las entidades públicas. Básicamente es eso. ¿Qué se buscan? Mejoras salariales laborales, defensa de derechos laborales, negociación de convenios colectivos, solidaridad con algunos trabajadores, es decir, siempre va a buscar algún tipo de mejora y eso es importante que lo tengamos presente porque es importante que se lleguen a acuerdos, es importante que se tenga presente cómo es que se llegan a los acuerdos, pero tenemos que también considerar que la huelga es una medida de fuerza, ¿no? Una medida de fuerza en la que una de las partes, en este caso la parte trabajadora, frente a la identificación de que no se acercan en un acuerdo, de que puede ser también que no identifiquen que hay una buena fe en alguna de las partes, entonces se van a la huelga y lo que buscan es eso, ¿no? Suspenden la ejecución del trabajo por el tiempo en que el acuerdo mayoritario ha decidido, ¿no? Requisitos legales, porque no simplemente es su decisión. Recuerden que hay algunos derechos colectivos que dependen de algo más, y en este caso no dependen del empleador, pero sí dependen de la autoridad administrativa de trabajo, porque es necesario que se haga una presentación ante la autoridad administrativa de trabajo para el correcto desarrollo de la huelga. Entonces, digamos que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Primero tenemos que cumplir con los requisitos legales, el acuerdo mayoritario, haber agotado la negociación colectiva, una comunicación a la autoridad administrativa para identificar cuáles son los servicios esenciales o no dentro de un plazo determinado, indicar cuáles son los motivos, no afectar derechos esenciales. Es decir, estamos ante un conjunto de requisitos. No simplemente es levantar la mano y decir nos vamos a huelga y todos salen, porque recuerden que todos los trabajadores están vinculados por un contrato de trabajo. Todos los trabajadores tienen obligaciones también. Entonces el hecho de que tú formes parte de una organización sindical no significa que entonces ya no tengo obligaciones y ya no debo de cumplirlas. Entonces por eso es que es importante que el Estado le ha dado todo un marco de requisitos para poder ejercitar el derecho. El derecho está, pero para poder ejercitar necesitas de cumplimiento de ciertos requisitos. La ley de negociación colectiva en el sector estatal 31188 es digamos que es la norma que en la actualidad está vigente luego de haber habido algunas otras a lo largo del tiempo. Y ya habíamos hablado de este tipo de modalidades, ¿no? El nivel centralizado y descentralizado, ya conocemos un poco de qué se tratan. Así que, digamos, no vamos a hablar mucho más de eso. La huelga de los servicios esenciales, tenemos que hablar qué cosa es un servicio esencial y por qué es importante no dejar de tenerlo en el caso del sector público, ¿no? O sea, digamos, ya nos vamos a la huelga, nos lo autoriza, lo presentamos ante el Ministerio de Trabajo, la Autoridad del Ministerio de Trabajo, pero ¿cuáles son las cosas que no deben de faltar? El Estado garantiza que hayan servicios esenciales que no paren, porque afectan a toda la colectividad, afectan a la ciudadanía. Entonces es necesario que hayan normas que garantice que estos servicios se van a brindar. ¿Sí? Eso es importante que lo tengamos en cuenta.
¿Cuáles son los efectos? La suspensión de la relación laboral, ya lo habíamos visto, el impacto en la producción o en los servicios, no va a haber producción, no van a haber servicios, porque finalmente los trabajadores son los que mueven la economía del Estado, los que mueven la actividad productiva de una empresa, los que mueven el conjunto de acciones tendientes a lograr un mejor servicio a la ciudadanía. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Presión en la negociación colectiva, de hecho, sirve para después volver a una mesa de negociación y decirle, yo, y la parte trabajadora darle a entender a la empleadora que en realidad en el fondo depende de los trabajadores el desarrollar las actividades que realizan las empresas o las entidades, ¿no? Entonces es importante que lo tengamos en consideración. Ilegalidad de improcedencia, ¿cuáles son los efectos? Ya, ok, yo no cumplo con todo esto porque yo considero que mi derecho constitucional y restricto no puede ser limitado. Y me voy a la huelga y no cumplo con ningún requisito. Entonces puede ser declarada ilegal la huelga que yo estoy convocando como organización sindical. ¿Y eso a qué nos lleva? Nos lleva a un conjunto de consecuencias, ¿no? Como por ejemplo el hecho de que los trabajadores no estén justificados de que falten, por ejemplo, ¿no? Entonces, y por lo tanto no se les pague y por lo tanto se les pueda despedir. Entonces, hay varias cosas que considerar y por eso es importante este tema de ilegalidad y improcedencia de las huelgas. Ejemplo de aplicación, vamos a dar una repasadita a la lectura respectiva y nos quedamos con estas ideas fuerza, ¿no? Las ideas fuerza sobre la huelga, ¿no? El derecho restringido pero reconocido. Lo hemos visto también en la otra diapositiva porque está reconocido como tal, pero requiere cumplir con ciertos requisitos, un instrumento de presión colectiva. De hecho, cuando no hay un acuerdo al que llegar y sirve de herramienta, digamos, ¿no? Yo lo veo más como una herramienta que como, que como un derecho a la libertad o a la negociación que tienen que ver con acciones distintas, ¿no? Me parece más bien que sirve como elemento de presión social bastante importante, ¿no? Impacto en la ciudadanía sí, si es que es del sector estatal más aún. Recordemos las huelgas que históricamente realiza el Poder Judicial, por ejemplo, son importantes, ¿no? Sanciones y descuentos salariales en el caso en las que las huelgas sean declaradas ilegales. Esto es importante que lo tengan en cuenta porque muchas organizaciones sindicales simplemente deciden irse a la huelga al día siguiente sin haber concluido una negociación colectiva, sin haber comunicado a nadie, ni cumplido los plazos y esto hace que se quede ilegal y después estamos en la mesa con un autogol, ¿no? Porque en vez de que mi huelga haya servido como presión social, más bien tengo que negociar el hecho de que no le descuenten a mis trabajadores afiliados con motivo de la declaración de la huelga ilegal. Entonces hay que ser bastante consciente de cómo vamos avanzando con algunas cosas, ¿no? Desafíos en la negociación colectiva, de hecho, lograr acercamientos y lograr beneficios en el Estado es complicado, pero justamente la buena fe hace que podamos llegar a algunos acercamientos y que podamos finalmente lograr mejores condiciones para los trabajadores, ¿no? Eso respecto a este tema. Muchas gracias.